Amén. Seguimos con el Sermón del Monte. Abril, mayo, julio, hace 4 meses. Estamos hablando sobre el Sermón del Monte, el más grosso de los sermones que predicó Jesús estando en la tierra, ¿no? Y cuando vimos en Mateo 5, 6 y 7 que Jesús nos decía de que la forma de cómo viven los hijos de Dios, los verdaderos valores que viven en el corazón de los hijos de Dios eran estos, ¿no? Y nos dijo las 8 bienaventuranzas, la forma que seríamos más que felices si somos mansos, humildes, si lloramos por nuestros pecados, si somos pacificadores, si somos misericordiosos, si tenemos un corazón limpio, no doble sentido en lo que hacemos, si tenemos hambre y sed de Dios, y si vivíamos así, tenemos el reino de los cielos, vamos a ver a Dios, vamos a ser llamados hijos de Dios, vamos a ser misericordiosos, y vamos a heredar la tierra, y vamos a tener la tierra por heredad, y decía mejor los que van a ser perseguidos por causa de su justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las 8 bienaventuranzas, y dio pata para arriba toda la forma de vivir que había, que te enseñaban de que si te hacían algo, devolvésela, si te habían enseñado la ley del talión que se llamaba de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y Jesús vino a dar vuelta a todo, y vino a enseñar que tenemos que vivir con misericordia. Y después nos habló de que nosotros que nosotros somos luz y somos la sal de este mundo. Y también nos dijo de que Jesús y la ley nos vino a explicar lo que era el tema de la ley, la justicia, de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, y de que teníamos que amar a todo el mundo, incluso a nuestros enemigos. Vino a ponernos pata para arriba todo lo que la sociedad y el sistema había enseñado, todo totalmente distinto. Y estamos viendo ahora en Mateo 6 que Jesús acá nos dio la posibilidad de irnos a las armas, ¿no? De tomar 3 armas. Y que son 3 armas, pero para la destrucción de fortalezas que hay en nuestro corazón. O sea, las armas son para usarlas contra nosotros mismos, contra lo que hay acá adentro. Nos dio 3 herramientas para transformar nuestra vida, que era Jesús y la limosna, Jesús y el ayuno, y Jesús y la oración. Esas 3 armas. La limosna, la oración y el ayuno. Y vimos de estas armas, vimos la primera arma que era de Jesús y Jesús y las limosnas, que era la piedad, el ser dadivoso, el dar el diezmo de todo lo que Él nos da. Nos da el tiempo, la vida, el dinero, todo nos da Él. Entonces, Él nos hablaba del 10% de lo que nos da. Traerlo a la iglesia, ¿no? Y saber de que si yo lo traigo a la iglesia, lo recibe Dios en los cielos. Y eso es decir, wow, ¿cómo es esto? ¿Y por qué? Porque Dios ve absolutamente todo. Así que lo que yo traigo a la iglesia, Él lo recibe, dice en la Biblia, ahora lo vamos a ver, como olor fragante, como el incienso. El incienso vino que cuando vos lo quemás al incienso te deja un aroma rico en la casa según el sabor que le gusta a cada uno, ¿no? Pero eso es lo que recibe Dios. Dice que es como olor fragante, una ofrenda grata, fragante, sacrificio vivo, acepto y agradable a Dios. Esos son los diezmos y las ofrendas. Y hay 2 tipos de ofrendas y diezmos. Una son los diezmos y las ofrendas en dinero que traemos a la iglesia, que dice de que es olor fragante, ofrenda voluntaria, sacrificio vivo, aceptable y agradable a Dios. Y la otra es la ofrenda que yo hago a la gente que no conoce, el que hago por el otro, ya sea en dinero, ya sea en cosas, ya sea en tiempo, ya sea en oído, escucharle al otro, al que no conoce a Dios o a la otra persona. Una es lo que yo traigo a la iglesia y otra es lo que yo le llevo a la gente. Esas son las 2 ofrendas y las 2 diezmos. Algunos lo llaman diezmo, lo hacen a veces
todos los domingos, o a veces por quincena, o a veces por mes, según la forma que uno pacta con Dios o elige de hacerlo. Pero Dios te lo demanda a eso. ¿Por qué? Después vamos a ver de que no es que, y lo decía Pablo a eso, ¿no? No es que yo esté pidiendo ofrenda para mí. Lo estoy diciendo para que a vos se te amontonen bendiciones sobre tu vida, ¿no? Entonces, pensemos y pongámonos a cuenta con Dios. ¿Por qué yo no la hago? ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Cuál es el cocodrilo que a mí no me permite hacer algo por el otro, ¿no? Pensar en el otro. Y es muchas veces por lo que se le llama autoestima, que no es que esa autoestima baja, sino al contrario, me amo demasiado yo. Entonces, yo estoy antes que Dios, y es un ídolo, es un Dios con minúscula. Y a veces la Biblia dice de que es fácil dar. El dar es fácil, porque a la carne le agrada dar algo al otro y el otro me lo agradece. Yo doy y me agradecen. Yo hago y me aplauden. Yo bendigo y soy bendecido, pero mi carne es bendecida. Entonces, la pregunta que hace es pensar con qué motivación, como decíamos, qué motivación hay para lo que yo hago. ¿Es para que me aplaudan porque a mí me gusta? Está bien que lo haga. Dios no dice de que no esté mal que lo haga. Vos si querés hacerlo, pero el resultado, la consecuencia es distinta. Porque si yo lo hago para alguien, ese recibe la bendición. Pero si yo lo hago porque a mí me gusta, que me agrada, que me aplaudan, que me digan gracias, o que ay, no me sale la palabra. Que me aplaudan. Bueno, para que me digan muy bien, Horacio, no me sale a hablar. Para que me adulen y que me aplaudan, estoy equivocado. Yo lo tengo que hacer para Dios, porque es teocéntrica mi actitud, no egocéntrica, no para mí, sino para Dios. Entonces, tengo que preguntarme yo, ¿lo haría igual si no tengo audiencia? ¿Lo haría igual si a mí no me agrada, no me agradecen? Entonces, si yo no lo hago, lo estoy haciendo para mí. Por eso es tan importante entender de que tiene que romperse algo adentro mío. ¿Por qué? Porque Dios me lo está pidiendo, porque hay algo entre mí y Dios que me impide ser dadivoso y generoso como Él me pide. Y Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si hay algo entre yo y Dios, que puede ser cualquier ídolo, no estoy siendo, no voy a ser bendecido, no voy a estar siendo honesto conmigo mismo. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste, esto lo está diciendo el apóstol Pablo a los que vivían en Filipos. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y habéis también vosotros, oh filipenses, que al principio sabéis que de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, o sea, cuando el Señor nos habla, nos ministra del tema del diezmo, de las ofrendas, de todo lo que es dar, no es que esté buscando dádivas, porque Dios no necesita de mi dinero. Él está tratando directamente mi corazón y mi bolsillo. Ese es el punto. Y le dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, para que se rompa algo en vos, para que seas liberado. ¿Entendés? Es fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo que es recibido y tengo porque todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviastes. Olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. O sea que lo que das aquí en la tierra, lo recibe Dios allá en los cielos. Recién cuando estábamos orando, yo tenía una carga muy grande por los de Bosques al Sur. Nosotros hicimos tanto por ellos y no se convirtieron, era una carga, pero recién el Señor me acaba de confirmar con lo que estábamos cantando y me dice, date cuenta de lo que vos vas a decir ahora, ¿no? Sabé de lo que hiciste por ellos, subió como olor fragante a Dios y fue una ofrenda nuestra, de nuestro corazón, de todos los que vinieron de Argentina a hacer algo por ellos. Ellos, agradecidos o no, lo que sea, no recibieron como parte de Dios.
seguramente Dios le va a decir cuando ellos se encuentren, yo te acerqué el testimonio con mis hijos y vos no lo aceptaste porque se les predicó. Pero esto que hicimos ahí fue una ofrenda de olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Vos sabés la paz que tengo yo ahora en mi corazón de entenderlo, ¿no? Entenderlo ahora, porque yo tenía carga de que nosotros hicimos tanto y ni siquiera quisieron recibir la Biblia. Digo, bueno, nosotros lo hicimos. Yo digo, pero Señor, lo hicimos y fue pólvora en chimango. Y el Señor me dice, no, porque lo que vos haces, no para que ellos te den gracias, no para que ellos te digan, Horacio, Rómulo, Mabel, Vero, Marce, gracias, porque no. Si vos lo hiciste por eso, y lo hiciste equivocadamente, había una intención equivocada en tu corazón. Si vos lo hiciste para Dios, por amor a ellos, eso es ofrenda agradable a Dios. Lo acabo de entender ahora después de 4 años. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Cuando yo doy, Dios me va a dar a mí. Cuando yo lo doy para que me agrada, porque a mí me agrada, porque me quiero hacer ver, eso Dios no me lo va a devolver. Cuando yo lo doy para su gloria, Él va a cubrir todas mis necesidades. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Esos son los tipos de las dos ofrendas, ¿no? La ofrenda que yo doy, que yo traigo a la iglesia, en dinero, en lo que fuere, y después la ofrenda de amor, que es la que hago por los otros. Y estas las vamos a ver ahora en Hechos 10. En Hechos 10 es esa ofrenda que hace alguien, no en dinero a la iglesia, porque no podía, porque no era judío, entonces no la podía hacer. Entonces le hacía a los judíos, que es la ofrenda de amor, hacer algo por alguien, llevarle leña a alguien, ir a echarle, así de simple, no solamente pensar en la plata, sino ir a prestarle el oído a alguien que necesita descargarse, ir a buscarlo y llevarlo a algún lugar porque no tiene el medio. Esas son las ofrendas de amor también. Esas tienen el mismo valor delante de Dios que la plata que yo traigo de diezmo o de ofrenda, es exactamente lo mismo. Las dos me está pidiendo Dios, pero lo importante es pensar, si no tuviera quien me lo agradeciera, o si no tuviera público, ¿lo haría igual? Si no lo hago, lo estoy haciendo para mi orgullo. Y esos son los dos tipos de ofrenda. Por eso decía el Señor que es fácil dar cuando tengo reconocimiento, eso que decía antes, cuando tengo reconocimiento, y me aplauden y me agradecen. Pero el Señor, cuando Jesús hablaba de esto, fue muy duro con los que lo hacían en ese momento, porque eran los representantes de Dios en ese momento y ellos daban y hacían para ser vistos, no para Dios. Ellos tenían las filactelias, eran los pompones de la parte de abajo de los chalecos esos que usaban, y esos simbolizaban la santidad. Entonces, cuanto más de esos tenían, eran como que estaban más cerca de Dios, ¿no? Como que eran más santos. Entonces, Jesús les dice en Mateo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Eso está en Mateo 23, 5 y 7. Era la forma que ellos tenían de mostrarse, ¿no? De ser, que me reconozcan, que me vean como que era muy santo. Y en el 23 dice, ay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ellos se mostraban de una forma, pero después eran otra. Todo lo que hacían, incluso habla de lo que ellos diezmaban, ¿no? Que ellos, de lo que tenían, que Dios les había dado, ellos diezmaban, pero estaban haciéndolo para ser reconocidos ellos. Es el problema de para quién haces las cosas o por qué no las haces. Porque a veces no hago cosas, ¿por qué? Porque yo tengo algo que todavía falta que Dios me ponga ¿cómo se llama? La Platzul A, una crema que para agregar la piel. El Señor tiene que sanar algo para que yo esté libre de eso. Y después yo pueda ser de ejemplo para los demás. Y la segunda arma que vimos era la oración. Jesús y las limosnas y el dar. Y la oración, la segunda arma. Y
La tercera arma era el ayuno. Y de la segunda oración vimos un acróstico que era casa, que era los tipos de oración. Dentro de la oración hay una confesión, un agradecimiento, una súplica o pedidos, y la última era de la adoración. Y que tenían que ser oraciones sinceras, simples, en lo secreto, y orar al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo nos iba a ayudar a orar, ¿no? Y vimos que el orar es tan necesario como el respirar para nuestro cuerpo. Así de necesario el orar. Al que no ora, no tiene comunión con Dios. Así que tengamos en cuenta la necesidad que tenemos de orar al Padre en el nombre de Jesús. Orar. Y vamos a ver ahora en Hechos 10 una oración, porque vimos la vez pasada en 1 Samuel la oración de Ana y después el cántico de Ana, ¿no? Y que la oración de Ana tenía todas estas cosas, tenía confesión, adoración, agradecimiento, tenía súplicas y tenía agradecimiento por el resultado después de lo que Dios le había otorgado de tener hijos. Pero ahora está la oración de una persona muy simple, que es Cornelio. En Hechos 10 nos cuenta la historia de Cornelio. Cornelio no era judío, era romano y era italiano. Y esta es la primera vez que el Evangelio entra a un corazón no judío. Ahí es donde nacemos nosotros, del corazón de este romano, de Cornelio, que era un centurión. Centurión quería decir que era un soldado a cargo de 100 soldados. O sea, dentro de Roma era una persona con poder, era muy rico, tenía muchas propiedades, tenía una familia muy grande, custodiado. Así que era un tipo importante el centurión y estaban a cargo a veces de una ciudad. Así que tenía 100 soldados y él era italiano y no era judío, ellos tenían muchos dioses. Así que el judío vivía en Cesarea. Pedro, que era un apóstol judío así bien agarrado a las normas de los judíos, a pesar de que Jesús le había dicho de cómo iba a ser el reino, él seguía agarrado a las costumbres, a la religiosidad, al legalismo. Y Jesús le decía, es gracia, Pedro, es gracia, esto no es así. Pero Pedro seguía con las ideas del judaísmo, ¿no? Y entonces él tenía hambre y se va al techo mientras le estaban preparando algo de comer. Habían pasado 5 años desde que había descendido el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? Había muerto Jesús, se fue Jesús, descendió el Espíritu Santo. Estaba la nueva iglesia, todo en común. Todo lo que tenían cosas de más las vendían y traían toda la plata a la iglesia y ahí nadie tenía hambre, todos eran de la misma estatura, ellos predicaban, los otros se encargaban de las viudas, de los huérfanos y estaba en armonía. Y empieza la persecución también, ¿no? Pero se va arriba al techo y tiene una visión. Dice que Dios le baja un lienzo como una sábana agarrada de las 4 puntas y dentro de ese lienzo había toda clase de animales y aves y reptiles que para el judío son inmundos. Esos no lo pueden comer. Entonces viene la voz del Señor y le dice, Pedro, matá y comé. No, le dice el Señor, Pedro, ¿cómo voy a matar? Ninguna cosa inmunda entró en mí. A Dios le estaba diciendo que no. ¿Por qué? Por su cabeza dura, su religiosidad. No, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo purifiqué. No llames común lo que yo bendije. No lo llames así. 3 veces se lo repite el Señor. Sube, baja el lienzo, sube y baja el lienzo. ¿Cuándo va a aprender de ser tan legalista? Y hacer las cosas que te dice el Señor. El Señor te dice, no hagas esto, no peques así, no haya. ¿Cuántas veces necesitas que el Señor te muestre de que está mal, que tengas malos pensamientos? ¿Cuántas veces necesitas que me lo diga? No sé, Señor. No, se me cuesta. 3 veces se lo dijo a Pedro. Y cuando él estaba pensando eso, el ángel le dice, y van a venir unas personas, anda con ellos, muti, anda con ellos. Entonces en ese momento le golpean la puerta y eran romanos que venían de parte de Cornelio. Cornelio había tenido una visión y el ángel le dice, anda a buscarlo a Simón. Le dice, anda a la casa de Simón el curtidor, que ahí hay una persona que se llama Pedro, y le dio el sobrenombre encima, no le dijo así, le dio el sobrenombre, así lo conoce. Y tráelo, que él te va a hablar. Entonces llegan estos mensajeros y le dicen a Pedro de que venían a buscarlos. Entonces ellos se quedan a dormir ahí y se van al otro día a verlo ¿cómo se llama? Al romano.
Cornelio. Cornelio, se me escapó el Cornelio. Los van a ver a Cornelio. Entonces ellos van a la casa de, a la casa de Cornelio y le dicen que había visto una visión. Y dice en Hechos 10 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. ¡Wow! Dios se acuerda de todo lo que vos diste para otro, si le hiciste para él con amor. Envía pues ahora hombres a Jope. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a sus devotos soldados de los que le asistían, y los cuales envió a Jope, y después de haberles contado todo, se fueron para allá. Imagínense un romano. Él era un romano, era un perseguidor del pueblo de Dios. Un romano que hable con Dios y que Dios le conteste. Está bien que lo haga Moisés, y Dios le habló y vinieron las plagas, que lo haga Elías y que venga fuego del cielo, que hable Eliseo, David, Salomón. Pero un romano, un cualquiera, alguien que no era del pueblo que hable, para los judíos era imposible. Pero pasó. Y le habló a Cornelio. Y a un simple mortal que tenía de oídas lo que hacía Jesús. Y cuando viene, le dicen esto a Pedro, la cabeza de Pedro debe haber explotado, como decir, tiene que cumplir todas las reglas para que Dios le hable. Y en esa época se iba al templo, a la presencia de Dios entraba un sacerdote, un sumo sacerdote, una sola vez al año, que tenía que estar totalmente santo y tenía que llevar el aceite especial en un candelero especial, prender el fuego, la leña, ¿cómo se llama el olor? El incienso, matar a cierto animal, rociar la sangre de tal lado, tal, eso, todo un rito había que hacer. Y este va a arrodillarse y va a hablar con Dios así que nomás. Bueno, eso sufrió Pedro, ¿no? Y no había entendido lo que Jesús le había dicho cuando Jesús se encuentra con la samaritana. ¿Qué le dice en Juan, en 4:20? Ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Dice, para mí es acá en el monte Gerizim. Para ustedes dice que es allá en el templo, para los judíos. ¿Y qué le dice Jesús? Rompiéndole toda la cabeza, ¿no? Dándole vuelta patas para arriba a toda la religiosidad de ese momento. Le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis al que no sabéis, nosotros adoramos al que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque Jesús era judío. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. No importa cómo ores, no importa dónde ores, no importa la forma que ores, no importa el lugar que ores, sí que ores sencillamente al Padre nuestro. Jesús dijo Padre nuestro. ¿Por qué nuestro? Porque Jesús está en mí y es Padre de Él y Padre mío. Y Él me hace hermano de Jesús y Él me hace heredero y coheredero con Él. Él me hace hijo porque Jesús está en mí. Y dice, ustedes tienen que orar así, Padre nuestro. No importa el lugar, la hora, la forma. Acá le rompió la cabeza a Pedro. Pedro decía, no, hay que orar así, de pie, en la sinagoga. No, hay que orar en tu casa, sentado, acostado, arrodillado, a la mañana, a la tarde, a la noche, de la forma que vos quieras, diciendo en inglés, en japonés, en cualquier idioma, pero orá en forma sencilla, no con oraciones difíciles y con recitando la Biblia, no, con oraciones simples al Padre.
simples, cortitas. Eso es lo que nos decía el Señor. No importa cómo, la forma, porque hoy sigue todavía la iglesia enseñando esas cosas. Cuando nosotros hablamos con otras iglesias y vamos a otras iglesias, o han venido acá, yo he hablado con los pastores y les decía, nosotros no tenemos los ritos que a veces tienen. Nosotros no consideramos que este es el altar. El altar está acá adentro. Porque dice, pase al altar, arrepiéntase y deje. No, nosotros no lo consideramos porque no lo veo en la Biblia que lo diga. Pero si vos lo querés hacer así, amén. Si a vos te sirve para respeto para con Dios, está bárbaro. Si a vos te gusta orar en el monte, de ir a tomar los lugares altos, andá y hacelo. Pero no me pidas de que yo crea de que esa es la única forma que Dios tiene para moverse. Porque ir a orar allá arriba, para mí sería cansarme ir hasta allá arriba a orar. Si yo puedo hacer la misma oración desde acá abajo. No porque yo ore de allá arriba voy a tener mayor alcance, porque eso es una forma de pensar humana. Yo puedo tirar mi oración más lejos de allá arriba. No. Esas son formas que si yo la tengo como algo mágico, que es así, estoy dándole más interés al lugar o a la forma que a la persona que yo le estoy dirigiendo mi mensaje. No importa ni el mensaje, ni la hora, ni el lugar, ni la forma, no importa nada. Jesús nos dejó acá un bosquejo, el Padre Nuestro. Nunca más se repitió en todo el Nuevo Testamento. Solamente en Mateo y en Lucas dice la forma. Pero ninguno de los apóstoles dice de que fue a algún lugar y enseñó de que oren así, no. Esta es la forma que Jesús nos oró, de un formato de cómo tenemos que orar, pero no es la forma. ¿Por qué? Porque si no, le damos la santidad a la palabra y a la repetición como algo mágico. Y Jesús vino, esto es por gracia. Es comunión tuya a través del Espíritu Santo con Dios. Y a veces nos cuesta, porque queremos algo mágico. Queremos, no, yo lo hago así y así, entonces esto se hace así. Y yo te digo, no. Porque a veces viene un niño, le pone la mano y balbucea algo y la persona se sana. O se convierte en la otra persona. Y vos estás 2 días orando. Yo anoche, no sé hasta qué hora estuvimos orando por la muela de mi hijo y yo no le sanó la muela. Y lo dije en todas las formas posibles. El señor estaba medio dormido. Porque era las 7 de la mañana. Por ahí. Pero no es la forma, no es nada de eso, sino es relación a través del Espíritu Santo. Y cuando Jesús habló de ello, dijo, antes hacen todas estas cosas para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterias. Ay de vosotros, escribas hipócritas, que hacen todo esto, ¿para qué? Para beneficio propio, para agrandarse ellos mismos. Todo es para la gloria de Dios. Yo estaba en Jope, me volví para atrás. Estábamos en Jope, en Hechos 10. Un romano que esté orando así y le dice, créeme mujer, de que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad también. No importa cómo. Y Jesús, acá está, di la vuelta para atrás. Jesús fue muy duro con ellos y le dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa es el aplauso que puedan tener aquí en la tierra. Mas cuando tú des limosna, solo sepa tu izquierda que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, como decíamos del otro día, en tu lugar secreto, donde te sentís que solamente te podés comunicar en secreto con Él. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidan. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él sabe todo, está siempre y es todopoderoso. Él está, así que Él sabe qué necesitas y qué le pedís. Y cuando nosotros lo pedimos, tenemos que pedirlo con fe. Nosotros vimos lo que eran los oligopistos, que eran la gente de poca fe,
que dice la palabra pistos, fe. Nosotros tenemos que orar con fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Eso es fe. ¿Se acuerdan lo que hablamos este sábado en la reunión de los preadolescentes? Cuando David es apresado en Gat y en el Salmo 56:9 le dice que los enemigos iban a huir cuando yo clamare. Cuando yo empiece a orar, mis enemigos van a huir. Y después dice, esto sé, que Dios está por mí. Eso es tener fe, Dios está por mí. Cuando yo hablo, Él me escucha. También tengo que saber que cuando yo hablo cosas que no corresponden, Él no me va a escuchar. Cuando yo trato mal a mi esposa, eso es una de las razones por la cual Dios a mí no me escucha. Cuando yo estoy en pecado, es una de las razones por cual no me escucha. Cuando yo estoy en pecado y yo sé que estoy en pecado, esas oraciones Dios no las escucha, como lo dice la Biblia. Marcos 11 dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pedir las cosas con fe, sabiendo de que Él nos escucha. Esa es la oración fundamental nuestra. Oración simple, básica, sencilla, sin cesar, todo el día y todos los días, sabiendo de que Dios nos entiende, sabiendo de que Él ama tu voz, Él ama escucharte y sabiendo de que Él nos va a responder en sus tiempos. Saben que cuando estaba estudiando esto y saber de que Dios te entiende, ¿cómo se llama? Ella tenía ayer la bebé en brazo el viernes. Y yo estaba sentado así y ella empezó a hablarme. Y me estaba hablando con lengua. Y yo digo, así somos nosotros hablando a veces con Dios, ¿no? Pero si la mamá la hubiera escuchado, como los bebés lloran, ¿no? La forma también de comunicarse de los bebés es con el llanto. Cuando nacen es con llanto. Después empiezan a balbucear y hablar. Y las madres son las que lo entienden a los bebés. Porque llora y está llorando, sí, es hambre. ¿Cómo le entendiste que decía? Me dice, no, está llorando porque tiene miedo, necesita el upa. O claro, eso iba a decir, está llorando porque se hizo caca. ¿Y cómo lo entendés? Y me dice, no, pues la forma, ella decía, porque la forma que llora. Digo, para mí lloraba igual, era un grito igual. Y Dios es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros oramos, por más que sea simple, sencilla, Dios sabe, porque Él es tu creador. Él sabe lo que estás pidiendo, lo que estás necesitando. Así que Dios, tenemos que tener fe que Dios nos entiende y que Él nos escucha y que Él ama escuchar tu voz. Ayer estábamos viendo con mis nietos los pingüinos y estaba viendo los pingüinos. Hay más o menos 800.000 pingüinos que vienen a Punta Tombo, ahí a Camarón, en Cabo de Bahía, que vienen todos los años, 800.000. Y primero llegan los machos y después llegan las hembras. Y el macho tiene y empieza, pero, empieza a decir. Y las hembras que escuchan, Ramo, del mar, son 800.000. Nosotros lo vimos. Y es un lío de griterío, pero se escuchan ellos y se encuentran, porque son monógamos, son una pareja que hasta la muerte. Pero no sabés lo que son, es una bandada de pájaros, todos gritando a la vez, y se entienden y se escuchan. Y el macho viene, prepara el nido. Y otra cosa, fuera de esto, ¿saben cómo se casan los pingüinos? El macho busca una piedra, ¿viste? Y la busca hasta que encuentra. Viene y se la pone delante de la hembra. Si la hembra acepta, agarra la piedra y la lleva, y ahí donde está la piedra empiezan a hacer el nido entre los dos. Si no la acepta, él va a buscar otra hembra. Pero luego se juntan, como que se casan, y se llama el canto del corazón, porque se juntan, es como que cruzan los cogotes, empiezan a gritar hasta que pierden la voz. Gritan hasta que se quedan mudos. Y ahí esa es la ceremonia como del casamiento de los pingüinos. Ayer lo veíamos con mis nietos. Volvamos al tema. Pero el tema de que escuchan la voz del macho y vienen y se juntan ahí. Y es impresionante, ¿no? Y Dios conoce tu voz. Yo cuando
escuchábamos a nuestros hijos cuando eran chiquititos, hoy, el día de hoy, me mandan un mensajito y escuchar la voz de mi hijo me acaricia el corazón. De que hace rato que no lo escucho a Yara cuando me habla. Y escuchar la voz, y es lo mismo que el padre que está esperando escuchar la voz de su hijo que ama, y yo a veces ni le hablo y me paso derecho y hago las cosas como yo quiero, después me golpeo, me pelo la frente y sigo y después me acuerdo. Pero Dios está esperando, como yo estoy esperando, es que no, ella a veces manda un mensajito y no le responden, se va caminando hasta Córdoba porque Yara no le respondió. Entonces necesitamos comunicarnos con nuestros hijos, más Dios con nosotros. Y encima Él conoce nuestra voz. Somos 7.000 millones de personas en el mundo y Él conoce tu voz, el registro tuyo de tu voz. ¿Qué padre no quiere escuchar la voz de sus hijos? Todo el mundo. Yo no creo que exista un padre que no quiera escuchar la voz de sus hijos. Y vos decís, escucharla, y vos le escuchás la voz y ya sabés quién es, a pesar de que después a lo... como Navy, ¿no? Cambiando la voz, ¿viste? El gallo Claudio, ¿viste? Que es ese pasaje de la voz de la adolescencia a la juventud que va cambiando. Hasta eso uno ama de los hijos, ¿no? De escucharlos. Así que Dios conoce tu voz. Él ama escuchar tu voz, como nosotros de nuestros hijos. Y nos ama, ¿por qué? Porque su Hijo Jesús está en tu corazón. Y su Espíritu Santo es el que habla a través de vos. Por eso ama tanto tu voz. Y la va a reconocer en cualquier parte del planeta, del universo, porque el Espíritu Santo que mora en vos es el que te ayuda a llegar al corazón del Padre. Y después tenemos que decía Él conoce lo que necesitamos, Él ama escucharnos y Él siempre va a contestar nuestras oraciones que le hacemos a Él. Va a ser en este momento, va a ser años después, o puede ser también contestadas a nuestros hijos o a nuestras generaciones. Pero Él siempre va a contestar. ¿Por qué? Pero Él va a contestar la verdadera oración. Nosotros tenemos dos tipos de oración. Una es la que hacemos con la boca y otra es la que hacemos con nuestro corazón. Cuando yo el otro domingo salí de acá, los iba llevando, digo, Señor, danos un colectivo, algo más grande. Y el papá de Eve me dice, no, pedí que a cada uno les dé un coche, es más fácil, y van a llegar todos juntos. Digo, tenés razón. A mí me gustaría tener un coche, un colectivo más grande para ir a buscarlo, como hacíamos allá en Radatili, pasábamos a buscar con el colectivo. Y él me decía, pero ahora para que cada uno tenga un coche y pueda venir. Y pueda traer a más. Pero hay una oración que nosotros hacemos con nuestras bocas. Señor, dame una camioneta más grande, más nueva, más linda. Y el Señor me escucha y me dice, con tu corazón vos estás queriendo tener algo para que te vean, para que te alaben porque tenés una camioneta más grande, porque es una camioneta más nueva, porque vos podés. Entonces el Señor no me va a dar una camioneta más grande, porque Él conoce mi corazón. ¿Qué va a hacer? Me va a traer un hermano que venga a rasparme para tratar mi ego. Entonces yo le pido una chata y me trae un hermano que me hace enojar. Eso te lo mando a Dios. ¿Para qué? Para tu ego, para que deje de pedir para vos. Entonces después vas a poder pedir bien y te va a dar un coche que vos necesites, ¿no? Una chata más grande, más nueva y más linda. Te va a dar un coche que vos necesites. Por eso está ese hermano, ese amigo que te hace enojar, ¿no? Porque ese enojo es el resultado de lo que hay algo mal en vos, no el otro. Viste que nosotros decimos, me haces enojar. No, me enojé, perdón, no es que me haces enojar, me enojé, porque vos, como dice, me tocaste el dedo en la llaga. Dios quiere cambiar esa llaga, entonces viene alguien a tocarte la llaga y Dios te la va. Entonces Dios te sana, por eso hay esa oración verbal y una oración profunda. Señor, dame paz. Y te pone a un esposo, te pone a un hijo o una hija que te hace sacar la paz cada 15 minutos. Y el Señor te dice, estoy tratándote con Cande. O pedir paciencia. Claro. Y Dios te da, ¿para qué? Para que vos aprendas y empieces a aplicar esa paciencia a tu vida. Nosotros aprendemos a orar orando. Aprendemos a tener paciencia con conflictos. Aprendemos a perdonar con cosas que tengo que perdonar. Aprendemos a leer la Biblia. Aprendemos de la Biblia, quiere decir leyendo la Biblia, no hay otra. Dios conoce, escucha, pero escucha nuestra oración profunda. La oración verbal es una y la oración profunda es otra. Pero Dios quiere escucharnos.
Porque yo cuando oro me pongo en el lugar que me corresponde a mí. Creador, creación. Señor, siervo. Todopoderoso, incapaz. Alfarero, vasija. en el lugar que yo me pongo. Cuando yo me pongo a orar, me pongo yo en el lugar de yo necesitado y Él el dador todopoderoso. La oración tiene que ser sencilla, tiene que ser como salga, pero oremos con César o sin César, pero oren sin cesar todo el día, todo el tiempo, cada vez que puedan, oren, porque Dios está esperando para darnos, orar siempre. Nosotros, yo estaba sacando cuenta, tenemos 28 años en el Señor. Nuestros pastores tienen, Osvaldo, más de 50 años en el Señor. Todos los pastores que estuvieron acá y los hermanos los veíamos orar y los escuchábamos orar totalmente distinto como oramos nosotros. Nosotros orábamos en Comodoro con unos gitanos ahí en el 3, no sé si se acuerdan, que a los gritos oraban. Y ellos tenían acá la reunión con el micrófono y sacaban un parlante afuera. De todo lo que hacía hacia adentro se gritaba para afuera, pero gritaban con todo. Entonces nosotros para poder orar gritábamos más fuerte para escucharnos, porque si no, lo que él oraba en mi oreja me hacía olvidar lo que yo estaba orando. Y después tenías a Pedro, un hermano que iba allá al negocio allá a Radatili, la esposa se quedaba con ella y Pedro venía conmigo para que yo lo disipule. Y nos podíamos orar, él oraba y cuando yo estaba orando, él se dormía mientras yo oraba. Y después él se despertaba y oraba él. Rubén, que estuvo acá de visita, los dos fallecieron. Rubén era un hombre inmutable. Estábamos alabando, un mover de Dios, todos saltando y él estaba. Pero estaba conectado con el Espíritu Santo, ¿viste? Era un bloque. Se ponía a orar y oraba despacito, lento. ¿Te acordás? Nos levantábamos a la mañana, hacía levantar a las 6 de la mañana para orar con él. Y tardaba como 1 hora para decir 6 palabras, pero con una profundidad, con un amor, con una relación con Dios. O sea, todos oramos distinto, pero por eso no todos oramos al mismo Padre. Todos oramos a un Señor en el nombre de Jesús, sea cual sea la forma, oren. Y si oramos para Él, no importa que está al lado tuyo. Sí, bajá el volumen para no sacarle los pelos o gritarle o que Él se sienta mal o que se ponga mal. Pero oremos, es fundamental, es razón de vida, es vital. Y lo mismo pasaba en Antioquía, cuando Bernabé y Saulo van a Antioquía. Ahí Antioquía era una mezcla, una ciudad con la mezcla de toda la gente. Y ahí fue la primera vez que los llaman cristianos a los seguidores de Cristo. Como creo que 6 o 7 años después del Pentecostés, casi 10 años. Pero ¿por qué los llaman cristianos? Porque muchas razas, muchos idiomas, muchas costumbres, muchas edades, muchas relaciones sociales vivían juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo en el corazón. Por eso los llamaron cristianos. Porque Cristo los unía. A pesar de tantas diferencias que tenían entre ellos, Cristo los unía. Y era lo que lo hacía llegar al Padre. Y ahí lo llamaron por primera vez cristianos. Pidámosle oraciones sencillas. Y no buscando las formas. Porque si no volvemos a los antiguos rudimentos. Volvemos a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. A la forma. Y Jesús vino a decirnos esto por gracia, muchachos. Acá es relación con el Padre. Vos no vas a orar igual que ella. Yo oro a la mañana y a la noche, a mí me gusta poner música y agarrar la Biblia. Ella en su trono, en su lugar. Y ahora lo hacemos juntos a la mañana cuando desayunamos, agarramos un devocional y oramos con relación a eso, a lo que leímos. Pero todos oran de una forma distinta. Y está bien, pero lo importante es que lo hagamos. Eso es lo que está mal. Que no oremos con nuestro papá. Pedro entendió ahí en ese momento de que Dios no hacía acepción de personas. ¿Por qué? Por lo que le mostró Dios. Y Pedro se fue con ellos a lo de Cornelio. Y cuando entra a lo de Cornelio, el calladito, llegó y vino Cornelio corriendo y se le postró a sus pies. Dijo, no, Cornelio, no. Yo soy un hombre igual que vos, no te postres delante de mí. Y agarra y entra. Y sabe que cuando entra, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mirá el concepto que tenían los judíos. Yo me junto a vos y es abominable. Yo no me puedo juntar. Me contamino si yo me acerco a vos. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó,
¿por qué causa me habéis hecho de venir? Y él les dice, entiendo que Dios me está abriendo la cabeza para que los gentiles reciban a Dios, que se abra la puerta para el gentil, para el no judío. Así que va y le dice, entonces el Cornelio les dice qué había pasado, por qué lo llamaban. Y acá les vuelve a decir Cornelio lo que dice en Mateo 6, las tres armas, las tres herramientas que Dios nos ha dado para la transformación de vida son las limosnas, la oración y el ayuno. Entonces, ¿qué dice acá en el 30, en Hechos 10:30? Le dice, entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha subido y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Así que las tres armas, a una persona que no conocía a Dios, a un romano centurión que tenía un corazón bueno, por así llamarlo, estaba haciendo estas tres armas que Dios nos dijo en Mateo 6. Y mientras él estaba diciendo, le dice, bueno, ¿qué hacemos? Entonces Pedro les predica, les habla de Jesús, les habla de que tienen que abrir su corazón para Jesús y que Jesús va a entrar en sus corazones y va a cambiar. Y mientras Pedro estaba diciéndole esto, desciende el Espíritu Santo igual que en Pentecostés. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y esa fue la primera vez que el reino de Dios entra a un pueblo que no era judío. El primero, 5 años después de Pentecostés. Cornelio oraba sin saber. Cornelio hacía oraciones sencillas, simples a Dios, porque no sabía de la liturgia de los judíos. Cornelio daba limosnas a los pobres y a los judíos. ¿Por qué no hacía el diezmo? Porque él le estaba prohibido ir al templo. Los no judíos no podían ir al templo, así que por eso él no diezmaba. Después, cuando Pablo habla de esto, entendió de que tenía que hacer el diezmo y las ofrendas y las ofrendas de amor. Pero él las hacía a Dios. Y todo eso que hizo, el ángel le dice que había sido ofrenda agradable, que había subido al cielo. Lo que él había hecho aquí en la tierra, sin saberlo. Y para los judíos, había subido a Dios y por eso le envió un ángel. ¿Y qué le dicen encima? Andá y verlo a Pedro. Él ora y le mandan un apóstol a la casa. ¿Entendés? El ángel que viene de parte del Señor viene porque él oró. Así que las oraciones son fundamentales. ¿Quién ora? A ver, ¿todos oramos? Todos oramos. Todos oramos. Es necesario, es como el respirar. Así que lo que Dios nos viene diciendo hace tanto tiempo, oren. No es necesario que solamente que oren acá, oren en sus casas, en sus habitaciones, en sus baños, en sus patios. A mí me encanta orar afuera, cuando no hace mucho frío, me encanta orar afuera en la calle. Así que oremos, oren, hablen con papá que está esperando. Esta es la primera oración de un no judío en la Biblia. A partir de ahí se abre la puerta para el mundo gentil del reino de Dios. Y ahí estamos nosotros, que somos, se le llama el olivo salvaje, que es injertado en el olivo natural. Nosotros, a través de esta oración de Cornelio, guarda, esto está previsto desde antes de la fundación del mundo. Por eso vino Jesús, no solamente por los judíos, sino por todo el mundo. Id y predicad a todo el mundo, le dijo Jesús a sus discípulos, hasta el final de la tierra. Ellos lo tomaron que era para judíos, pero después tuvo que tener estas cosas y nombrarse a un apóstol como Pablo, que era el apóstol para los gentiles, ¿no? Para los que no eran judíos. Así que oren, sencillamente. Dios no está esperando grandes liturgias, Dios no está esperando repeticiones, Dios no está esperando nada. Y oremos
al Padre en el nombre de Jesús, sin importar, siempre teniendo respeto, ¿no?, al que está al lado, pero con el hecho de orar bajo sin que el otro me escuche, está perfecto. Hay otros que oran fuerte, otros que oran a los gritos, reprendiendo, otras que oran como ella, que empieza a orar y llora. De cualquier forma que oremos, es la forma que vos te comunicás con tu papá. Sea la forma que quiera, hacelo, porque Dios está esperando las manos llenas de bendiciones, las manos llenas de cosas para que vos le pidas y Él te las dé. Así que oremos todos, ahora oremos todos. Yo voy a orar y mientras tanto ustedes oren con su papá, que está, su oído, él tiene muchos oídos, tiene más orejas que nosotros, tiene muchos oídos y su oído está al lado de tu boca, más bien está al lado de tu corazón. Oremos. Oren todos, todos. Quiero escucharlos de todos, yo los quiero escuchar, un murmullo que sea, pero oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, papá, y te damos gracias, Señor, por habernos ministrado, por habernos hablado, por haber abierto nuevamente las Escrituras para nosotros, Señor. Queremos pedirte, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones. Señor, te ruego por cada uno, Padre, de los que ha recibido esta palabra, que vos grabes a fuego en sus corazones, Señor, esta palabra, y pueda despertar esa pasión por hablar contigo, Señor. Te amamos, te necesitamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Toca, Señor, toca a mis hermanos. Revélate a sus vidas, Señor, que ellos puedan conocerte en la profundidad de tu hermosura y tú puedas conocerlos más aún, Señor. Por eso te pedimos, Señor, por nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros yernos, nuestros nietos, Señor, nuestros vecinos, nuestros hermanos. Te rogamos por cada uno de estos hermanos que está trabajando para tu gloria aquí en Lago Pueblo. Señor, bendecimos Lago Pueblo en el nombre de Jesús y bendecimos a todos, Señor, los que han recibido esta palabra. Los cubrimos con la sangre de Jesucristo y los reclamamos para tu gloria. Señor, piedad y derrámate con sanidad, con liberación y con conocimiento de ti. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias, papá. Muchas gracias. Gracias y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.